Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante de la carrera Mecánica Mención Mantenimiento del quinto semestre y les voy a hablar sobre los materiales para la fabricación de herramientas. Aquí en la presentación Prezi podemos apreciar un mapa conceptual bastante resumido de los puntos más importantes que vamos a tratar. Vamos a tratar los materiales para la fabricación de herramientas, o sea, cuáles se utilizan habitualmente, las zonas de deformación del material, los tipos de viruta, cuál es el sistema de fuerzas de equilibrio, la rugosidad y ondulación, la determinación del esfuerzo y el trazado de la superficie. Comenzamos. Cuando hablamos de los materiales para la fabricación de herramientas, tenemos que tener en cuenta dos condiciones: el material o la pieza con la que vamos a tratar y las condiciones del trabajo a la que ésta será sometida. En este sentido, se puede entender que los materiales son variados. Pueden ser de acero, pueden ser de níquel, pueden utilizarse por medio de las nuevas tecnologías actualmente el polipropileno, el PVC, entre otros materiales. Se tiene que tener en cuenta que las herramientas constan de dos partes: la parte que sustenta la herramienta, ejemplo en el caso de los martillos el mango, y la parte que ejecuta la función, que sería, siguiendo el mismo ejemplo del martillo, la cabeza del mismo. Por los avances de la tecnología, pues como ya les había mencionado, actualmente se utiliza mucho lo que es el aluminio, la madera para los mangos, el plástico, la PVC, el acero. Existen diferentes tipos de acero, bajo carbono, acero dulce, entre otros tipos. Cuando hablamos de las zonas de formación del material en un proceso de maquinado, nos estamos refiriendo y tenemos que tener presente que todo proceso de una máquina involucra la formación de viruta. Por lo tanto, la cantidad de formación que sufre el material no solamente determinará el tipo de viruta que vamos a tener, sino que también determina la calidad de la superficie maquinada en la herramienta o pieza a la que se esté sometida, en la que se esté trabajando, en la que esté sometida a dicho proceso. Mediante este tipo de deformación, pues se obtiene que si una microestructura diferente a la que ya trae de base el material con el que estamos trabajando, se pueden afectar la rugosidad de la misma o dar más rugosidad, más de la que ya tiene, y se pueden hacer o crear más esfuerzos residuales. Se debe tener presente que hay mayor desgaste cuando los valores de la zona de deformación aumentan. Esto se debe a la cantidad de energía empleada en el proceso. Al momento en el que hablamos de los tipos de viruta, se tienen más que todo cuatro tipos, se pueden clasificar en cuatro tipos. Los más comunes son la viruta continua, la corta, la no homogénea y la de polvo. Cuando nos referimos a la viruta continua, estamos hablando de tiras largas de un material arrancado. Estas suelen producir, cuando estas se tienen, tenemos un buen acabado en la pieza. Sin embargo, estas pueden llegar a producir daño en la máquina en caso de ser extremadamente larga. Cuando hablamos de la viruta corta, nos estamos refiriendo a que se produce cuando el material a mecanizarse es frágil. Con este tipo de viruta no se consigue buenos acabados, sin embargo, no afecta a la máquina y prácticamente son buenos cuando se está trabajando o a una alta velocidad o a una velocidad muy lenta. La viruta no homogénea su aparición depende como tal del material a ser mecanizado. Esta tiende a verse más cuando el material tiene o es muy resistente al calor, tiene una gran resistencia, o cuando el material es demasiado tenaz, tiene una gran tenacidad. La viruta en polvo aparece cuando la velocidad de corte es muy alta, por lo tanto
es mayormente vista cuando el mecanizado es de precisión. Cuando hablamos del enfoque visual para la distribución de fuerzas y el sistema de equilibrio, nos referimos a que es importante conocer los tipos de maquinado, los tiempos, la fuerza del corte, ya que eso ayuda a mejorar las herramientas. También es importante conocer los elementos de la sujeción de las piezas, o sea, lo que lo sujeta, debido a que estos pueden llegar a causar efectos en la exactitud de la pieza que se esté maquinando, entre diversas cosas. Tenemos que saber y conocer la distribución de la fuerza, que se logra apreciar mediante el modelo de corte ortogonal. Con un plano dimensional la logramos apreciar de mejor manera. Cuando estudiamos el equilibrio de un cuerpo, se debe también tener en cuenta todas las fuerzas que en él se ejercen. Tenemos que evaluar si las fuerzas que ahí se están aplicando son por contacto, por peso, por una reacción, entre otras cosas. Al momento en el que uno se da cuenta de si los momentos resultantes se encuentran sometidos, dan un valor de 0 al aplicar los cálculos correspondientes, se puede notar y se puede decir con claridad que ese sistema de fuerza está en equilibrio. La rugosidad, las ondulaciones y los indicadores de rugosidad pues forman parte de un mismo conjunto. La rugosidad y las ondulaciones son completamente diferentes, mas sin embargo necesitamos conocer cómo son los indicadores de rugosidad al momento de representarlos en un plano y mandar a mecanizar una pieza. La rugosidad se encuentra formada por huellas, marcas o surcos. Estos son dejados por los agentes que atacan la superficie en los procesos de mecanizado, sean por la propia herramienta o por una acción química. Esto se logra encontrar ya que se encuentran superpuestas al perfil de la ondulación. Los espacios entre las crestas pueden llegar a variar en la textura primaria, que es otra forma en la que conocemos a la rugosidad, ya que se encuentran entre 4 y 50 veces la profundidad de la depresión. ¿Ven? La ondulación, por otra parte, se le conoce como textura secundaria. Se diferencia de la rugosidad porque este es un conjunto de irregularidades repetidas en ondas, en donde el paso es mayor a la amplitud. Esto puede ocurrir por una diferencia por diferentes razones, sea por movimiento de la máquina herramienta, una deformación por tratamiento térmico, entre otras cosas. Estos errores llegan a ser medibles por medio de instrumentos convencionales, sea por micrómetros o proyectores de perfiles. La rugosidad se mide gracias a los avances en la electrónica y un sistema de agujas, las cuales recorren la microestructura y van dando la medida del perfil de la misma. Los indicadores de la rugosidad, mediante símbolos, puede definirse qué tipo de acabado se le va a dar a la pieza. Estas pueden ser definidas por un número de medida dentro del propio símbolo, el cual vemos a continuación. La unidad de medida de esto cuando es la micra. Viendo el valor desde los milímetros podemos decir que es 0,01. Se utiliza una serie de valores numéricos, como ya les mencioné, y símbolos de mecanizado en dibujo técnico, los cuales pueden leerse desde la base del dibujo o en la parte derecha del mismo. Cabe destacar que en la rugosidad, en los indicadores, la figura que ven aquí tiene una inclinación de 60 grados, su inclinación. Cuando vemos que tiene una raya horizontal, estamos hablando que es ahí donde se aplica la arranque de viruta. Cuando tiene un círculo no hay que arrancar la viruta, y cuando tiene el palito superior horizontal, como aprecian ahí, al igual que el mismo que se ve con la misma figura de arranque de viruta, pero con una
un pelito arriba horizontal, es ahí donde se va a indicar la profundidad en la que ésta se debe de arrancar y se da mayor número de características. La determinación de esfuerzos y la naturaleza de superficies maquinadas tienen cierta relación. En la determinación de esfuerzos, dependiendo la complejidad del esfuerzo, y los cálculos requeridos que se tengan que utilizar, los métodos van a cambiar. Los que normalmente se aplican son o los programables o el clásico. El programable se emplea para determinar esfuerzos sobre marcos o pórticos. Y el clásico se emplea cuando la estructura es sencilla, aplicable en barras esbeltas, sometidas a esfuerzos axiales. La naturaleza de superficies maquinadas. La naturaleza de la superficie es un método de análisis el cual se basa en la caracterización por medio de medidas convencionales. ¿A qué nos referimos con eso? Nos estamos refiriendo a la altura promedio, a la distancia de pico a pico, máxima, entre otras cosas. Cuando se estudia la superficie maquinada por medio de frecuencias, se debe de tener en cuenta que estas luego se van a transformar en características al dominio del espacio. Y por último, trazado y acabado de la superficie. El trazado consiste en reproducir sobre una superficie plana de una pieza cotas o referencias necesarias para ser desarrolladas durante el proceso de fabricación. Esto en lugar de hacerse de papel, se hace sobre la superficie previamente preparada. Puede ser, por ejemplo, que se haga sobre una superficie metálica, o sea, que estemos hablando de acero, una lámina de acero, la cual debe ser limpiada antes de trazar algo, porque se le humedezca con sulfato de cobre, con cal, entre otras cosas. Y el acabado de la superficie se refiere a que el acabado puede controlar las características de desgaste de la pieza, sea por la capacidad que tiene la superficie para retener una lubricación, la capacidad que tienen dos caras duras para producir un buen sello, entre otras cosas. Para cumplir muchos objetivos, las piezas deben de tener un buen acabado. Esto se obtiene al momento de manufacturar. Y con un buen acabado de la superficie se puede garantizar que la pieza o herramienta tenga mayor precisión de tolerancia, tenga una mayor resistencia al desgaste y a la fatiga. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.